Bueno, hola Fernando, ¿cómo estás? Bueno, vamos a arrancar. Yo le subí al Classroom el apunte de la próxima unidad, que es sombreados, que es un tema que ya habíamos empezado a ver en la otra parte del año. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle esto, o sea, desde el punto de vista de la teoría, pero que ustedes ya lo han hecho porque ya han sombreado cosas en la otra parte del curso. Nosotros ahora vamos a formalizar este tema de alguna manera con este apunte, y vamos a hacer dos prácticas bien diferenciadas. La primera práctica de sombreados va a ser sobre el trabajo integrador que venimos desarrollando, que es la casa, y lo que van a tener que hacer es simplemente rellenar los muros con un sólido, eh, y las columnas, que creo que son cuatro, con una trama rayada a 45, y de momento no tienen más que rellenar en lo que es el trabajo integrador. Y después hay dos fichas más con dibujos que ya han realizado en la otra parte del año, que vamos a utilizar de base para aplicar en uno eh, los sólidos y los degradados y en otro las tramas, ¿sí? Propiamente dichas. En realidad lo que persigue los ejercicios estos de las fichas es practicar un poco, tener la excusa para practicar un poco el tema de las tramas, porque en sí el comando es bastante sencillo, pero por ahí lo que complica más es el ajuste, y como ya les comenté también, es un comando un poco complicado en cuanto a la cantidad de memoria que necesita, los recursos de la máquina que necesita, tanto gráficos como, como de memoria, ¿sí? Necesita la computadora hacer muchos procesos para poder mostrarnos una imagen, eh, cuando tiene mucha trama o tiene muchos sólidos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Después vamos a ver los trabajos que entregaron, eh, y vamos a ver dudas y consultas que tengan, eh, del integrador, de los comandos de bloque. Hoy solamente vamos a alargar la teórica de sombreados. Recién les voy a subir los ejercicios el lunes, con fecha del lunes. Vamos a hacer que se extiendan en las fechas de entrega para que tengan tiempo, para que terminen de ponerse al día quienes necesiten tiempo, y vamos a trabajar durante las clases, con el dibujo o con los dibujos los ejercicios que les queden pendientes, ¿sí? La idea es, como les contaba la clase pasada, ir avanzando con los ejercicios a medida que tenemos una clase, reforzar los conceptos, ver algún tema en particular donde se traben para poder salir de la situación en el momento y que puedan seguir avanzando, ver qué le pasa a los otros compañeros, porque siempre van a aprender algo de lo que le pasa al otro, así que eso también está bueno. Y para esto yo supongo que algunos van a tener que por ahí conectarse con el celu para no ocupar tanta memoria de la compu, eh, porque quizás tener el AutoCAD a la vez que estar en el Meet puede tener algún problema, con las compus. Si no, bueno, si lo pueden hacer con la compu directamente, las dos cosas mejor. Pero si ven que no camina demasiado bien, que se programa o lo que sea, este, hagan el Meet en el teléfono, y, y abran el AutoCAD en sus compus. Sí, Mauro.
Bueno, ah, sí, en realidad vas a tener un autoguardado por cada dibujo que hayas hecho. En general, esos autoguardados no debieran ocupar tanto recurso, ¿sí? Pero bueno, vemos y también está bueno saber dónde están y cómo encontrarlos, porque en general eso no se explica en casi ningún curso, ¿sí? Entonces, eso haceme recordar y después, cuando estemos viendo en la segunda parte, después de los sombreados, vemos ese tema y te digo dónde se pueden encontrar. No, seguro, pero aparte la idea es que acá en estas próximas clases, o sea, la idea es consolidar todo lo que vieron en el primer nivel, consolidar el tema de bloques. Para mí es muy importante que ustedes se sientan cómodos, sientan que dominan el comando a crear bloque, que sepan hacer los bloques bien, dedicarle un poco de tiempo más que nada la práctica de ustedes para la creación de los bloques me parece fundamental. Porque es como todo, necesitan crear el hábito, necesitan equivocarse, necesitan ver que funcionen bien sus bloques, para ir ganando confianza, para seguir practicando lo que tengan que dibujar. eh, y a la par que vamos a hacer eso, seguir con los dibujos y con los ejercicios que ya venimos teniendo, eh, para lo mismo, para seguir trabajando, para que aparezcan las dudas, y arrancar la otra parte, o sea, lo que nos queda después de los sombreados, que es mucho más teórico, que es mucho más de procedimientos donde yo creo que sí o sí van a necesitar los apuntes de cada unidad. Les vuelvo a repetir, no son difíciles, pero sí son cosas que no son tan parecidas a los comandos habituales y por eso necesitan quizás más atención, porque eh, no son directos como por ahí pueden ser los comandos de edición y los comandos de dibujo. Y necesitan tener incorporado todo lo anterior para poder aplicar el tema de las escalas, el tema de los textos, el tema de las cotas, eh, cómo se hacen, cómo se ponen, eh, sobre todo cómo se hacen, cómo se configuran, porque tienen muchas variables, sobre todo las cotas, los textos no son más sencillos, pero sí las cotas, eh, también todo el tema de las escalas en el AutoCAD, que no es complicado, pero hay dos maneras, hay que entenderlas, hay que procesarlas y eso va a requerir un tiempo. Eh, y necesitan tener la base de dibujo lo más aceitada posible para que eso rinda sus frutos. Eh, y les vuelvo a repetir, eh, a mí no me interesa que sean geniales y perfectos los trabajos, ni ustedes. El objetivo es que aprendan a dibujar, que se sientan cómodos con el programa, que lo que sepan hacer lo sepan hacer muy bien o lo sepan hacer lo mejor que puedan. eh, y después el resto es práctica. Pero si ustedes no tienen las bases bien aprendidas y bien seguras y no nos tomamos el tiempo de que eso sea así, después lo otro es como, vieron cuando estaban creo que nos pasó a todos, cuando tomábamos matemáticas, cuando nos daban matemáticas que entendíamos y todo iba perfecto hasta un punto donde dejábamos de entender. Y el profe continuaba o la profe continuaba y llegaba un momento en que, o sea, era chino lo que nos estaban diciendo. O sea, ya no entendíamos nada y no tenía sentido nada de lo que entraba por nuestros oídos. Bueno, en el AutoCAD pasa lo mismo. O sea, en donde nosotros perdemos esa comprensión de las cosas y empieza a ser chino, porque ya no tenemos base sustentable como para poder relacionar o seguir aprendiendo a partir de lo que ya vimos. Eh, bueno, la idea es que eso no pase, que, este, que sepan dibujar en AutoCAD y que sepan, en este caso, que es el objetivo de la segunda parte, imprimir y hacer planos en AutoCAD, con un método,
con un apunte que puedan seguir, donde se pierdan, puedan y tengan material para recurrir a ver, uy, no me acuerdo de esto, bueno, lo voy a buscar, eh, porque eso va a pasar, nos pasa a todos, ¿sí? En algún momento con alguna cosa del programa pasan esas cosas y bueno, es normal, por eso no hay que preocuparse. Bueno, les voy a compartir pantalla, voy a apagar mi cámara y vamos a ver la teórica de sombreados. Y si tienen alguna pregunta, duda, me paran y me lo dicen, ¿sí? Bueno, yo le subí este apunte al Classroom, que es la unidad 3 de sombreados. Vamos a darle un poquito más de zoom, porque el profe también está un poco chicato. El comando de sombreados está en el menú de inicio, que es el primero, el que usamos durante la primera parte del año. En la familia de dibujos es el tercer icono de la última columna, es un cuadradito rayado sombreado, y además si pasamos el mouse o picamos ahí, van a aparecer las opciones. Dentro de este comando tenemos tres opciones. La primera es el sombreado. Los sombreados se dividen en los colores sólidos, que es como pintar con un color plano, y las tramas, ¿sí? Además de eso están los degradados. Los degradados, como ya hemos visto, utilizan dos colores y hacen diferentes efectos. Y por último están los contornos, que lo que hacen es dibujar superficies cerradas a través de una polilínea que están delimitadas por otros objetos, ¿sí? Que pueden ser líneas, rectas, arcos. Si nosotros entramos, picamos adentro de un área delimitada por entidades de dibujo, líneas, círculos, arcos, lo que sea, que esté cerrada, nos va a hacer ese contorno. Es bastante piola esa última opción. No sé por qué está ahí, pero está dentro de lo que son los sombreados y los degradados. Supongo que está ahí porque, como vamos a ver más adelante, es parte de cómo el programa genera los sombreados y los degradados. El procedimiento, van a ver en la ficha que está como siempre numerado con el abecedario. Van a picar primero en el icono, se va a desplegar las tres opciones, van a ir a sombreado, va a cambiar todo el menú de herramientas y van a aparecer esta barra, ¿sí? Esta barra de herramientas donde van a poder ver todas las opciones, que son unas cuantas, que ofrece el comando, ¿sí? Lo primero que van a hacer es, les recomiendo que para entender la barra, ¿sí? De herramientas, la lean y de vuelta asocien lo que dice, asocien el icono con lo que puede llegar a ser. Designar puntos, evidentemente, es un cuadradito con una cruz, es que tengo que picar en algo. El patrón de sombreado va a ser donde van a estar guardadas todos los tipos de sombreado, y después van a venir las propiedades, ¿sí? Si ustedes leen en el siguiente apartado, dice propiedades y está patrón, después está por capa, eso ya les tendría, y un color, ¿sí? Entonces desde ahí pueden manejar el color. Vamos a ver, que yo les voy a decir más adelante que desde acá no lo hagan, pero bueno, es una posibilidad que da el programa. La transparencia, el ángulo, y el otro botón importante que está marcado con el punto E es la escala. Esto lo vamos a ver más adelante. Después van a ver que el siguiente es el origen. Se puede definir el origen, o sea, el punto desde donde se comienza el sombreado. Si es asociativo, si es anotativo, estas son dos cuestiones que por ahora no les vamos a prestar demasiada importancia. Igualar propiedades, ¿sí? Este botón que está dentro de opciones nos va a permitir igualar propiedades con
otros sombreados con otros objetos. Y por último está este tilde verde, que es para cerrar este menú de creación de sombreados, ¿sí? Bien, el procedimiento es, una vez que están acá adentro, van a elegir, lo primero que van a hacer es elegir el tipo de sombreado, el patrón, ¿sí? Cuando ustedes piquen acá, se va a desplegar este menú que tiene un cuadradito con todas las opciones que da el programa, una barra vertical, ¿sí? Que van a poder bajar porque hay muchas opciones. Después van a ver que dentro de estas opciones también están los degradados, aunque el programa los ofrece con un botón aparte, pero van a entrar al mismo lugar, ¿sí? El siguiente paso va a ser elegir alguno de estos patrones, el que ustedes quieran o necesiten. El tercer paso va a ser la letra C, va a ser designar el objeto, o sea, van a picar en este botón, va a desaparecer esta ventana, van a ir al espacio de trabajo y tienen que picar una superficie donde van a aplicar el sombreado, ¿sí? En este caso, cuando piquen, por ejemplo, van a ver que hay dos, en el ejemplo hay dos cuadrados, ¿no? Dice antes, ¿por qué? Porque va a tener la escala que viene definida por el programa, que posiblemente sea una escala grande, ¿sí? O sea, que haya mucha separación entre las líneas inclinadas. Por eso el siguiente punto que se lee, perdón, el E es ajustar la escala justamente, ¿sí? Desde acá, entrando a este renglón, van a poder escribir qué escala quieren. Acá se la cambié al punto 01 y van a ver que la proximidad entre líneas es mucho menor, o sea, están más juntitas. Por último, el punto número F, que es el final, es cerrar la creación de sombreado y va a quedar esta situación que está bajo el título de después, ¿sí? Básicamente, este es el funcionamiento tanto de sombreados como de degradados. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias con los degradados. Bueno, acá en el apunte está explicado el tema este de cuáles son las opciones que ustedes pueden ajustar, especialmente el ángulo del sombreado, que es otra característica, ¿sí? Tomando en cuenta, por ejemplo, el último sombreado que se hizo, que fue este a 45 grados con el ANSI 31, ¿sí? El ANSI 31 es el nombre que asigna automáticamente el programa. En el siguiente, bajo el siguiente título, que es cambiar el ángulo de sombreado, lo que dice la ficha es que a través de la propiedad que dice ángulo en el punto F, cambiando el ángulo, ustedes pueden cambiar la dirección de las líneas de esta trama, de esta o de cualquiera, ¿sí? El procedimiento es exactamente el mismo con la inclusión de este punto F, que es en el ángulo. Fíjense que se mantuvo la escala en 0,1. El ejemplo es totalmente igual, pero el resultado es diferente. O sea, estas líneas están en vertical porque el patrón es a 45 grados, el original, el ANSI 31, y se le aplicó un ángulo de 45, ¿sí? Acuérdense que también en el AutoCAD va a entender los ángulos en el sentido antihorario, que si ponen menos 45 el sentido es otro, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver prácticamente. Y bueno, y nada más. Con esto, este punto especifica cómo cambiar un ángulo. Pero el procedimiento para crear el sombreado es exactamente el mismo. Finalmente cerrar con el tilde verde, el último botón, en la barra de herramientas. Después pasamos a los degradados. Van a ver que el procedimiento es exactamente igual. Vamos a entrar al tercer botón de la última columna en el menú de inicio, pero en lugar de elegir sombreado vamos a elegir degradado. Cuando elijamos eso se va a abrir esto,
¿sí? Esta ventana, y van a ver que aparecen estos degradados que utilizan dos colores. Va a variar muy poco la barra de herramientas, básicamente en cuanto a que aparece la opción de cambiar los dos colores y el centrado no, perdón, no, esto no porque es el origen queda igual. Básicamente son estos dos colores y las otras características son las mismas, ¿sí? Hay diferentes opciones, según la opción que ustedes elijan, van a ver que en este botón va a cambiar si es centrado, si es en un sentido o en otro, si es como esfera, si está dentro un color o está afuera, como en estos dos centrales que vemos acá en el menú que se despliega. El procedimiento es el mismo. Entran, eligen el patrón como indica el punto B, después pican dentro del objeto que quieren sombrear. Después le pueden cambiar el color, ¿sí? Porque esto va a venir predefinido con dos colores. Pueden cambiar el color en E y en F, ¿sí? Eso va a variar también cuál va a entender el AutoCAD que está dentro o que está afuera, o arriba y abajo, dependiendo del tipo de efecto que ustedes elijan. Van a picar, una vez que hagan eso, pueden cambiar el ángulo también. En el ejemplo se cambia el ángulo del que se eligió. Y el antes es esto y el después es la aplicación del degradado con los dos colores, con el giro a 45 grados. eh, y por último le van a dar a cerrar y va a quedar esta situación fija, ¿sí? O sea, va a quedar el sombreado hecho eh, como se indicó en la tabla de herramientas. Vamos a pasar al AutoCAD y vamos a hacer algún ejemplo de esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me paran, me dicen y lo vemos. Bueno, bien, como dice en la ficha, vamos a tener que ir a la tercera columna, perdón, a la última columna, el tercer icono, picamos ahí, hay un mic abierto, picamos, está bien, picamos ahí, aparecen las tres opciones, vamos a ir por el primero que es sombreado, les va a dar como todos los comandos un preview de cómo funciona, picamos, cambia la cinta, ¿sí? Cambia la cinta de herramientas, aparece la que veíamos en el apunte. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar qué queremos de la oferta de sombreados que nos da el AutoCAD. El primero es un sólido, ¿sí? Solid. Y después comienzan todas las tramas. Si ustedes pican en el triangulito que apunta hacia abajo, se va a desplegar un poquito más la ventana que contiene los ejemplos y va a aparecer el botón el que maneja subir y bajar, ¿sí? Como ven, hay un montón. Algunos se parecen a ladrillos, a trabas de ladrillos, el otro son tramas a 45 de diferentes tipos de línea, o más cerca de a pares, o línea continua, raya y punto, en fin, lo que ven en la pantalla. Y si siguen bajando van a ver que hay un montón, ¿sí? Crucecitas, niñitas, alguno que parece un parquet de los 60. eh, Van a ver que tienen los nombres en inglés. Después, si siguen bajando, van a pasar por los degradados. O sea que es lo mismo entrar a los degradados por acá o por el botón especialmente hecho para degradados. La diferencia está en que es más directo el botón de degradados. Va a abrir directamente acá, ¿sí? Pero están todos en la misma lista. Panales de abeja, más
hexagonal, sí, tramas hexagonales, grava o piedra, ¿sí? Grafismos de diferentes tipos de línea. Bien, estrellas, cuadrados, en fin, hay una oferta bastante grande. Bien, una vez que ustedes eligen el que quieren, vamos a empezar con los sólidos, que son los más sencillos. Pican en el sólido, ¿sí? Se van a designar el punto. Todos estos tienen un pequeño preview que les va a decir qué es lo que hace el botón, como siempre. Pican, leen abajo y nos dice que designemos el punto interno. ¿Sí? El punto interno, eso quiere decir que tiene que ser una superficie. Fíjense, si paso por el rombo de adentro del dibujo, me da un preview de cómo quedaría pintado. Si lo paso por una de las lunas, me da el preview de lo que quedaría pintado. En este caso, esta partecita de arriba. Me muevo a la derecha este triángulo. Sí, me va dando un preview. Esto es una mejora del programa porque antes no lo daba, ¿sí? En algunas versiones anteriores, pero ahora está bueno porque se puede ver qué es lo que va a pintar. ¿Ok? Fíjense qué pasa si yo lo hago fuera. Si me quedo afuera no me da nada. ¿Por qué? Porque no hay una superficie cerrada. ¿Sí? Esta herramienta solo se puede aplicar en superficies, en áreas cerradas. ¿Ok? Es una condición, tiene que estar cerrado para que funcione. Si no hay un área cerrada, no funciona. Voy a sacar el comando un momento. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros dibujamos alguna figura que entendemos o vemos que parece que está cerrada, cuando la vemos con cierta distancia y no está cerrada, ¿sí? Nos quedó así, en un extremo abierto, que es apenitas, pero está abierto. El comando tiene cierta tolerancia a esta distancia de apertura. O sea, puede ser que lo que lo llegue a sombrear. Pero en otras oportunidades puede ser que no. Y si no puede, se los va a decir y les va a marcar en qué lugar está abierto. Esto tiene que ver con la precisión, ¿sí? ¿Qué es la precisión? Recuerden, si yo tengo una línea y quiero empezar a dibujar otra línea en el punto final, y bueno, tengo que utilizar o las referencias a objetos activas, acuérdense, punto final, es el cuadradito, cuando me aparece el cuadrado, puedo empezar a dibujar la línea. Si no estoy en el punto final, eh, va a dibujar la línea en cualquier lugar, en este caso cercano porque lo tengo activo, pero si yo la quiero en el punto final, tiene que aparecer el cuadradito. Pico y dibujo la línea. Eso me asegura que este punto está cerrado. ¿Sí? Ahora, si esto yo lo hago a ojo y más o menos, o no directamente no aplico las referencias a objeto y lo hago a ojo, ¿sí? Y digo, bueno, me acerco y qué sé yo, y veo de hacerlo lo más preciso posible, va a parecer que está bien hecho, pero si yo me acerco, está abierto. O sea, por eso es importante también dibujar con precisión, sobre todo para este comando, porque si está abierto no lo va a dibujar. Vamos a probar si con esa pequeña abertura el programa puede sombrear. Pico, busco el sólido, lo selecciono, designar objeto y me meto acá adentro. Lo puede hacer, no me dio ningún problema, ¿sí? Yo pico y va a quedar ahí fijo. Le doy al botón de tilde y quedó. O sea, tiene cierta tolerancia. Vamos a ver cuánta tolerancia más tiene. Lo sigue haciendo.
Acá ya me dice que no lo puedo hacer, ¿sí? Y me dice por qué. No se puede determinar un contorno cerrado. Vamos a cerrar y vieron que aparecieron dos circulitos. Bueno, me está diciendo el programa es acá donde está abierto. Me está dando una pista. Lo único que tengo que hacer es acercarme y salir del comando para poder editar las líneas con un escape, ¿sí? Seleccionar las líneas y hacer que coincidan y que estén cerradas. Ahora sí, no tendría que tener ningún problema en dibujar el sombreado. ¿Está bien? Bien, antes de seguir, cuando nosotros dibujamos, acuérdense que siempre cada cosa tiene que estar en su lugar. ¿Cuál es el lugar de las cosas? Las capas, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos crear, dependiendo del dibujo, al menos una capa que se llame trama, sombreado, alguna capa específica para poner lo que vamos a dibujar. En este caso, y en el caso del ejercicio integrador, yo soy partícipe de poner como capa para los muros, por ejemplo, una capa que se llame sólidos o muros para que me lo ordene alfabéticamente, muros sólidos o sólido, da igual. Y de acá le pongo el color. Si yo lo quiero en gris y quiero que salga en gris, color verdadero, ¿sí? Elijo el gris que más me guste, o más clarito o más oscuro, ¿sí? Con más azul o con menos azul, no importa. Pero de acá, del color verdadero, para que en la impresión salga de color. Le doy a aceptar, lo pongo como capa de trabajo y cierro la ventana de las capas. Estoy trabajando en la capa muros. Ahora sí puedo ir a el botón de sombreados, elegir el sólido, designar el punto. Yo le voy a decir que quiero sombrear todas estas lunitas. Fíjense que puedo hacer más de una selección o picar adentro de más de una superficie, ¿sí? Cuando está seleccionado lo que yo quiero, acá abajo me sigue diciendo designar un punto interno. Como esto ya está, ya no voy a designar nada más, puedo pasar a ver qué opciones le puedo aplicar a los sólidos. Fíjense, me dice cuál es la trama que está aplicada y me dice sólido. Yo de acá podría cambiar a degradado, a patrón, a otra cosa. Lo puedo hacer, ¿sí? Es una opción. O puedo venir acá y es lo mismo. Le puedo cambiar el color, ¿sí? Si yo pico acá, dice color, o sea, me está mostrando un color y dice por capa. Entonces yo ya tengo que asociar, si hay un cuadradito de color y dice por capa, me está hablando del color, del color del sombreado. Además me da la opción del preview, de la explicación en el preview, que es color de sombreado, me lo está diciendo. O sea, hay que mirar, hay que leer, ¿sí? No es nada diferente a lo que vimos, pero hay que mirar y hay que leer como siempre. Pico ahí adentro y me da la opción de elegir el color. Esto es lo mismo que cuando editaban el color desde afuera de la ventana de las capas, que yo les decía, no lo hagan, o sea, yo no lo aconsejo. El programa lo permite, sí, lo pueden hacer, lo que ustedes quieran pueden hacer, pero no lo aconsejo. Aconsejo hacer la capa con el color que tiene que tener. Eso me va a permitir apagarla, desactivarla, modificarle el color directamente desde la capa, si tengo que cambiar algún color. Para mí es muchísimo más ordenado, pero es una opción que da el programa sin lugar a dudas. Después me habla de transparencia y hay un 0. Esto es para la impresión. A veces, en algunos dibujos, yo quiero que cuando se crucen dos sólidos o dos capas, en realidad también lo puedo hacer con las tramas, una sea más transparente que otra o que las dos permitan ver a través del sombreado, que no sea un color completamente plano que tape lo que está debajo o lo que está arriba, no importa, lo que se superponga, ¿sí? Y eso se logra
poniéndole un grado de transparencia al sólido. Pues imagínense que siempre será en porcentaje. Un 10% de transparencia, un 20%, un 50%. Lo va a hacer más transparente, pero eso va a afectar a la impresión y es algo que solamente van a poder verificar cuando se imprima, pero les cuento que pueden modificar la transparencia. Después pueden definir el origen, que en realidad es de dónde va a quedar enganchado todo esto. No nos interesa demasiado. Después si es anotativo o si es asociativo. El anotativo no lo vamos a ver, porque es un concepto que vamos a ver después. Pero el asociativo sí, porque quiere decir que si está activado como asociativo, los contornos, o sea, las líneas que rodean lo que está pintado, eh, se van a actualizar automáticamente si yo modifico esas líneas. Si esto no está activado, no se van a actualizar. Ahora vamos a ver un ejemplo. Le doy OK con el botón de cerrar y van a quedar las superficies que yo seleccioné pintadas. ¿Sí? Bien. Fíjense que volvió el menú que vemos siempre, el de inicio, inserción. Salimos de la cinta de herramientas de los sombreados. Vamos a hacer un ejemplo ahora con una trama. ¿Sí? Antes de eso, acuérdense que eh, no habíamos tildado el botón de asociativo. ¿Sí? Yo les decía que si ese botón no está tildado, si yo modifico alguna de las líneas, en realidad no se tendrían que modificar los sólidos o las tramas. ¿Ven? Yo acabo de mover esta línea y quedó el sombreado tal cual yo lo hice. Si eso cambia, de pasar a la trama, vamos a hacer el ejemplo, en el sólido se va a ver más fácil. Vamos a volver a hacer lo mismo. Pico en sólido, designo objetos, le digo las 4 lunitas. De acá no voy a cambiar nada, pero sí voy a poner que sea asociativo. ¿Sí? Voy a tildar este botón y le voy a dar cerrar. A la vista es exactamente igual. Pero si yo modifico los objetos, voy a modificar lo que dibujé. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque se asoció esa polilínea que hace de contorno, porque la dibujó, aunque ustedes no la vean, aunque yo mueva esto, acá no dibujó ninguna otra línea, pero en estos ven que sí aparece unos puntos con punto medio, que en este no aparecen. Bueno, eso es porque dibujó la polilínea, la dibujó en los dos casos, en una la va a mostrar y en otra no, pero acá está, y si yo modifico esa polilínea voy a poder modificar lo que dibujé. Eso lo convierte en asociativo. ¿Sí? Vamos a hacerlo sobre una figura más sencilla para que vean también las posibilidades que hay con este botón de asociativo o no asociativo. Dos rectángulos. Le vamos a aplicar el mismo sombreado. Sólido. Y el de arriba no va a ser asociativo. Y el de abajo, lo mismo, va a ser asociativo. Supónganse que, acuérdense, este no es asociativo y este sí. O sea que las líneas que lo contienen están asociadas a el sombreado o la trama. Le voy a aplicar una
un estiramiento, ¿sí? Con el comando estirar. Voy al comando, leo, designo los objetos, voy a hacer una ventana que los atrape en la parte derecha, leo abajo, ya están designados, leo abajo, preciso un punto y le voy a decir que desde este punto me los estire hacia la derecha. Y leo abajo, me pide el otro punto, pico. ¿Ven que el de abajo se estiró y el de arriba no? Bueno, eso es porque es asociativo en este caso el sólido, pero esto le va a pasar a la trama, al degradado, ¿sí? A cualquiera de estos elementos que se llaman sombreados. Muchas veces dicen, bueno, profe, entonces siempre es mejor hacerlo asociativo. Depende de la situación, depende del dibujante, ¿sí? Yo se los muestro, es una opción que da el programa. Evidentemente muchas veces está bueno esto de que sean asociativos porque directamente agarro una parte de lo que dibujé, lo deformo y me va a copiar todo lo que yo haga con la línea, me lo va a copiar en el relleno, digamos. De la otra manera, yo tendría que agarrar solamente el sólido y hacerlo respetar las líneas, ¿sí? Pero son dos cosas diferentes. Si yo en este caso muevo la línea, que es la línea verde, no me lo toma, ¿sí? Yo deformo las líneas y no lo toma. ¿Puedo deformar el sólido? Sí, y esto también antes no ocurría en otras versiones del AutoCAD, por eso también está bueno. Ahora, a pesar de que no sea asociativo, yo puedo a mano hacer que coincida con las líneas, ¿sí? No es que no va a coincidir nunca, que se queda rígido. Antes sí no se podía, pero en las últimas versiones del AutoCAD se puede y está bueno eso. Con lo cual se vuelve más flexible. Así que, como les decía antes, es a gusto del conductor, del dibujante, si esto es asociativo o no. ¿Ok? Porque de última, si yo deformo las líneas, lo puedo hacer a mano. ¿Ok? Obviamente el otro es más rápido. La otra cuestión es, acuérdense que este era no asociativo, o sea, era como el caso este. No asociativo, si yo deformo el objeto, esperen que acá me está tomando las dos cosas juntas. Si yo deformo las líneas, no me toma el sólido. O sea, este, vamos a ponerlo acá abajo, es igual a este. O sea, tiene la misma propiedad, no asociativo. Y estos dos son asociativos. Bien, la otra cuestión con esto es que si yo lo selecciono y lo quiero mover, ¿sí? No voy a tener ningún punto de donde poder agarrarlo. Si yo le pongo el comando desplazar, leo abajo, selecciono objeto, selecciono, me sigue diciendo lo mismo, le doy un enter para terminar la selección y me pide un punto de desplazamiento, no me van a aparecer ningún punto importante, puntos finales, medios o cualquier otro, como para poder tomar esto y trasladarlo, ¿sí? Con lo cual se vuelve impreciso. Si por alguna razón yo tomo un sombreado que sea asociativo, pero que no tenga sus líneas de contorno de dibujo con las que se generó y lo quiero desplazar, ¿sí? Me va a aparecer esto también y no lo voy a poder mover, ¿sí? No los puedo desplazar a los sombreados, por más que sean asociativos o no asociativos, no me deja eh, tomarlos de los puntos importantes. No me sirven ¿cómo se llama? Los, la referencia a objetos. Cuando pasa una cosa así, ¿sí? Existen dos maneras de poder eh, adaptar un sombreado a una forma nueva o a la original. Supongamos que yo quiero adaptar este sombreado a un rectángulo nuevo con otras dimensiones, ¿sí? Entonces me dibujo mi rectángulo y yo quiero poner
este sombreado acá adentro. Bueno, esto también lo puedo hacer a mano, ¿sí? Lo hago a mano y el sombreado va a tomar las medidas que yo le indique. Fíjense, no estoy usando ningún comando, directamente lo toco y lo muevo desde sus puntos importantes, que eso sí me lo permite hacer, pero sin ningún comando. Y con este también, ¿sí? Este lo puedo adaptar al nuevo rectángulo. Ahora, si yo le aplico otra vez un estirar a este, por ejemplo, no me lo hace. Pero si yo se lo hago a este, tampoco. ¿Sí? Se rompió la propiedad asociativa. ¿Por qué? Porque la propiedad asociativa estaba con este rectángulo, con esta figura en realidad. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado también con eso. Si yo lo saco y lo pongo en otro lugar, esa propiedad la voy a perder. ¿Sí? Está relacionado el sombreado con las líneas que los generaron. Y las líneas que los generaron son estas, no estas. Nada, una característica de los sombreados y de que no se va a pasar esta propiedad si es que lo tomo individualmente y lo modifico para meterlo en otra superficie. Bien. Como todas las entidades, si yo selecciono los sombreados y me voy a propiedades, me va a dar todas las características, me va a decir que es un sombreado, me va a decir el color, la capa, en fin, todo lo que, las propiedades que tiene. Incluso la escala, ¿sí? Yo también desde acá podría cambiarle la escala, que también aparece, bueno, en este caso no porque es un sólido, no tiene escala, pero podría cambiarle la escala si fuese una trama. Y acá fíjense que este era el segundo y dice asociativo, no, perdió la propiedad asociativa. Si yo toco este y voy a las propiedades, también me dice que no es asociativo. O sea, ojo cuando hago un asociativo y lo saco de sus líneas principales, o sea, de las líneas con las que fue generado. Pierde esa propiedad. Eh, Otra cuestión que no está en el apunte, pero por ahí es interesante eh, para saber, para dibujar los contornos cuando los perdí sobre todo. ¿Sí? Supónganse que ustedes hicieron esto, sacaron el sólido de las líneas con las que fue creado, o esta situación, ¿sí? Y dicen, bueno, esto no era asociativo, acuérdense que yo no lo puedo desplazar, porque no, o sea, lo puedo desplazar, pero no con exactitud, porque no me da puntos medios ni nada por el estilo, y yo lo quisiera volver a poner en el mismo lugar. Una de las cosas que puedo hacer es editarlo, o sea, cuando pican sobre un sólido se cambia la, la barra de herramientas y aparece el editor, que es la misma pantalla o sea, la misma cinta que cuando se crean, el editor de sombreados. El primer menú se llama contornos y nosotros habíamos utilizado solamente el botón de designar un punto, que era el primero. Pero fíjense que aparecieron otros botoncitos y el último dice volver a crear contorno. Y esta herramienta, la verdad, que también está buena porque lo que hace es volver a dibujar el contorno con el que fue creado este sombreado. Ojo con esto porque si están en la capa muros sólidos, que es donde está dibujado, lo va a dibujar en la misma capa. Para darse cuenta si lo dibuja o no, lo mejor sería cambiar de capa. Vamos a ponernos en la capa muros, ¿sí? Y editarlo desde acá. Pico, volver a crear, ¿sí? Contorno.
leo abajo y me dice, indique qué tipo de objeto de contorno, o región o polilínea. Y entre paréntesis dice polilínea, ¿sí? Como siempre, o pican en polilínea o le dan un enter, es lo mismo, porque lo que está entre paréntesis es el seteo. Después me va a preguntar, asociar el sombreado al nuevo contorno, esto se refiere a si va a ser asociativo o no. Acá le respondo que sí o que no. Es una decisión del que dibuja. Entre paréntesis dice sí, si le dan un enter, se va a dibujar el contorno. ¿Ven que se dibujó ahí la línea que antes no estaba? Y además le pedimos que fuese asociativa. Pero en este caso no las dibujó separadas. No dibujó esta por un lado y un círculo por otro como es el original. Dibujó una polilínea que encierra a todo el sombreado. Pero esto sí me sirve, aunque sea, si es que no quiero pisar el círculo y cada una de estas líneas, me sirve como referencia para transportarlo de un lugar al otro. Entonces, selecciono alguna parte del sombreado, perdón, desplaza. Selecciono alguna parte del sombreado, le doy enter para terminar la selección y ahora sí le puedo decir desde cualquier punto que yo decida, puntos medios, eh, puntos finales, cualquiera de los puntos de referencias importantes que me dé este dibujo. ¿Por qué? Porque tiene estas polilíneas dibujadas de nuevo. Entonces yo le puedo decir, bueno, desde este punto a este punto. Y ahí lo trasladé con precisión a donde yo quería, que era el lugar original. Esto lo puedo borrar, ¿sí? Puedo borrar estas líneas y listo. Si ustedes transportan esto con desplazar, le dicen que, acuérdense que además son 4 polilíneas. 1, 2, 3, 4. No es que es toda una polilínea. Entonces, si ustedes desplazan, van a tener que seleccionar todo. O con una ventana azul que incluya todo, o con una ventana verde que toque todo, como ustedes quieran. Dan Enter para terminar la selección. Precise el punto de desplazamiento. Le voy a decir el centro geométrico y lo voy a llevar al centro geométrico de la figura original. El problema con esto es que yo acá tengo las polilíneas que le hice redibujar más la línea verde que estaba ahí abajo, con lo cual se empiezan a acumular líneas y eso casi nunca es bueno, ¿sí? Por eso digo, si utilizan esto para reubicar un, un sombreado, no se lleven la línea, ¿sí? Solamente utilícenla como referencia, que quede ahí y después la borran, si es que lo hacen para eso. Si lo que sucedió fue que esto se borró o lo borré por alguna razón y me había quedado solamente esto, ¿sí? A esto le hago el contorno, que es este dibujito que acabamos de hacer, y esto sí me lo puedo llevar desde un punto exacto y conocido a esta figura. Tengo que ver qué voy a utilizar, en este caso sería lo mejor el centro geométrico, pero hay que ver si me lo da, ¿no? Porque son polilíneas. Ven que no me lo está dando. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Línea auxiliar. Y línea auxiliar. Muevo, desplazar, desde punto medio hasta punto medio y borro las líneas auxiliares. Y ahí lo volví a ubicar. Y además tengo estas líneas que eran las originales. Y con esto obviamente puedo hacer los cambios que yo quiera. Si yo necesito que vuelvan a ser líneas, las pongo en la capa, si es que necesito cambiar de capa, en la capa que van, y después las descompongo, acuérdense con el botón de descomponer, para transformarlas en una línea y en un arco, ¿sí? Ojo con eso también, no va a ser exactamente igual al original donde era un círculo, pero bueno, si es que necesito la línea, ya la tengo, y después el círculo lo redibujo. Todo esto depende de la situación, depende de lo que tengan que hacer. Posiblemente no haga falta,
posiblemente en algunos casos hará falta volverlo al estado original completamente, ¿sí? Pero bueno, esa es una opción más que tenemos para dibujar los contornos que generan las figuras de sombreados y degradados y tramas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Una pregunta? Bueno, bien. Esto es más o menos lo que ya lo habían hecho, ¿sí? Más intuitivamente, pero eh, la idea es que lo repasemos teóricamente lo mejor posible. Vamos ahora con las tramas, ¿sí? Vamos a sombreado, se va a abrir de vuelta el mismo menú, pero vamos a elegir una trama, ¿sí? El procedimiento es exactamente igual. La única diferencia con las tramas es que vamos a tener que aplicarle una escala, ¿sí? Vamos a tener que variar este valor de escala. Eh, o porque va a ser muy grande o porque directamente no lo vamos a ver de lo grande que es. Después todo lo demás es igual y vamos a definir también si es asociativo o no, que es esto último que estuvimos viendo. Vamos a llevarnos esto para abajo y vamos a hacer estos objetos un poco más grandes para poder ver las escalas. Entonces, sombreado, vamos a elegir el ANSI 31, que son las líneas a 45 grados. Bueno, si seguimos el procedimiento de la ficha, ¿no? El ANSI 31, designar los puntos, leo abajo, me pregunta, me dice que designe un punto interno, yo le voy a decir el centro de este cuadrado, pico, y le voy a decir el centro de este cuadrado. Fíjense que me dibuja una línea y una línea, ¿sí? No llego a ver la siguiente, ¿ok? Lo voy a dejar como asociativo para poder modificar el contorno y que se adapte el sombreado. Bueno, pico ahí y se dibuja el sombreado, tanto el de arriba como el de abajo, y es uno solo, ¿sí? Si yo borro el de abajo, se va a borrar el de arriba. Lo borro, se borraron las dos. ¿Por qué? Porque lo hice en un solo paso. Eso lo vamos a ver después, pero es uno solo. Si yo modifico esto como es asociativo, me va a acompañar. Fíjense lo grande que tiene que ser el objeto para que yo pueda ver la trama en esta escala, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo al lado. Vamos a elegir el ANSI 31, le vamos a decir ahí y ahí. Le voy a dar un Enter. Y acá tienen dos posibilidades. O modifican la escala cuando lo están dibujando o lo modifican después de haberlo dibujado. Es indistinto, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ANSI 31. Vamos a indicarle dentro del cuadrado y dentro de esta figura. Y ahora voy a modificar la escala. Y desde acá yo voy a decir, bueno, estas siempre van a estar en 1. A ver a la mitad, ¿sí? Y para que me muestre algún preview, me tengo que saltar de renglón, ¿sí? Tengo que salir para que me lo muestre nada más, no porque vaya a hacer otra cosa. 0,5 es así, pero en el chiquito me sigue mostrando una sola línea. Yo quiero que estén más juntas. Y bueno, acá voy a tener que seguir viendo cuál es la escala que quiero, porque en realidad lo que me interesa es el cuadrado de adentro, ¿sí? Y de esta manera lo voy a ir ajustando, ¿sí? Esto va a suceder con cualquier trama. Con los sólidos no, porque no tiene sentido darle una escala a algo que es sólido, que es una pintada plana. ¿Sí? Desde acá modifico la escala, pongo si quiero la transparencia y después todo lo demás es igual, lo anotativo también, en fin.
Pero incluso antes de terminar, si yo le doy acá a cerrar el, el sombreado, incluso puedo cambiarle la trama, ¿sí? Si me paro arriba de cada una de estas opciones, voy a ver cómo quedaría, me va a dar un preview en la pantalla de cómo quedaría, ¿sí? Hay algunos que ni siquiera se ven, ¿sí? Por ejemplo, estos de ladrillo no se ven porque son muy grandes, otros se ven, se llegan a ver, otros no, ¿sí? Es todo un tema el tema de los sombreados, sobre todo por esto de las escalas, ¿sí? Cuando no lo puedan ver, o sea, cuando el programa no les muestra un preview, es que no lo puede hacer. Otros se van a ver casi como si estuviesen pintados. Hay que ir tomándole la mano. Todo esto depende de la escala nada más, ¿sí? No es otra cosa más que la escala. Bueno, supongamos que queremos este Lancy 31 a 40, con esta escala de 0.05 y no queremos que sea exactamente a 45, entonces le cambiamos el ángulo y le decimos que lo queremos a 30 grados, ¿sí? Paramos en otra línea para que tome el cambio y ahí lo dibujó a 30 grados. Acuérdense que siempre lo va a tomar en el sentido antihorario, el ángulo, ¿sí? Y acá le puedo poner obviamente el ángulo que a mí más me guste, ¿sí? En este caso lo puse a 90 y los 45 grados lo que hacen es hacerlo en el otro sentido, ¿sí? Acá está a 90 grados, el ANSI a 45, pero si lo dejo en 0, lo hace en el otro sentido, ¿sí? O sea que de acá le puedo modificar los grados a lo que a mí más me interese o necesite. Y por último cerrar, ¿ok? Bien, yendo a las propiedades de las tramas, si ustedes seleccionan alguna trama y van a sus propiedades, van a ver todo lo que las propiedades de esa trama. Y como les decía antes, desde acá va a aparecer, por ejemplo, el nombre del patrón, ANSI 31. Bueno, desde acá también lo pueden cambiar, ¿sí? Y acá aparecen, son las mismas, pero aparecen ordenadas de otro formato, todos los que se llaman ANSI, todos los que se llaman ISO y los otros, ¿sí? O sea, tienen que buscarlo en estas tres pestañas. Supónganse que lo quieren cambiar por el ANSI 37, le dan a aceptar y les cambia desde las propiedades el patrón. Es lo mismo que hacerlo desde acá, ¿sí? Lo pueden hacer desde acá o lo pueden hacer desde las propiedades. Lo pueden transformar también en un sólido. ¿Okay? Fíjense que yo lo pasé a ANSI 37 desde las propiedades y desde acá lo puedo pasar a otro. Supónganse que lo paso a este que parecen unos ladrillos, ¿sí? Lo pasó, de hecho quedó sombreado, por eso lo sé. Si me voy a las propiedades y leo, me dice que es el ARB816C, pero parece un plano. Y esto también es por la escala, ¿sí? Está tan cerradito que no me lo llega a mostrar. Cambio la escala y tengo que lograr verlo, o sea, darle escala hasta que me permita verlo. Y esto siempre se tiene que hacer de a poco, ¿sí? Porque también puede ser que sea un problema de mi tarjeta gráfica que no lo puede llegar a representar. Por eso también hay que ir probando con regenerar, con regen. No aparece. Y estos son los problemas que les digo que tienen estas cosas.
y que es medio un embole tener que hacerlo. Y por ejemplo ahora que mi compu está renegando, seguramente un poquito por falta de memoria, lleva tiempo. Por eso no hay que perder la paciencia y encontrar la escala que necesitemos. ¿Sí? Sigue sin tomarlo. Sigue sin mostrarme algo que me sirva, ¿no? Le agarré justo uno bastante complicado. Pero me parece que es problema de mi tarjeta gráfica, porque yo lo estoy haciendo muy grande y no lo está mostrando. Ahí lo apareció. ¿Ven? Es por mi tarjeta, ¿eh? Por el poder de mi tarjeta, pero son muy chiquitos los ladrillos, ¿sí? Luego lo que hice fue copiar y pegar en el otro dibujo para ver si era una cuestión de la tarjeta, porque en este dibujo nuevo no hay nada. De lejos lo veo como un sólido, pero si me acerco lo puedo llegar a ver la trama. Y en este caso, recién acá lo puedo ver, ¿sí? Bueno, esto es cuestión de ir ajustando este número, pero hay que ver también si vale la pena hacer esto, porque fíjense la escala tan chiquita que le estoy dando. Es un punto y ya voy por el cuarto dígito. Le voy a agregar ahora un 0 más y un 5 en vez de un 1 para ir de a poco y ya no me lo toma, ¿sí? Hay que ver cómo, hay que ver qué tramas utilizo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las cotas yo les decía que, no, perdón, de las líneas que no utilicen las que decían ACAD porque dependiendo de la línea que utilicen se ven o no se ven, que era esto, las ACAD ISO y las que tenían nombre, dependiendo del LT Scale, o se ven más chiquitas o se ven más grandes. Bueno, eso tiene que ver porque estaban hechas para pulgadas y este otro grupo estaban hechas para milímetros. Con los hatch sucede lo mismo, ¿sí? Hay algunos que están creados para milímetros y otros para pulgadas y por eso nos dan estas escalas tan pequeñitas. Pero bueno, todo esto es prueba y error, no sucede con todo. Fíjense con del ángulo, ese problema no lo van a tener, ¿sí? Pueden poner una trama muy chiquita, lo va a soportar y sin embargo la escala sigue estando en un rango aceptable de los cuatro dígitos después del punto, ¿sí? Evidentemente el otro no. ¿Qué pasa si me sucede eso? Bueno, voy a tratar de buscar otro que sea parecido, pero que en el preview ya con esta escala más ajustada lo vea, ¿sí? Fíjense lo veo todavía demasiado grande, este también, pero bueno, ya por lo menos los puedo ir viendo. Por eso es todo un tema el tema de las escalas. No hay nada teórico que yo les pueda decir, bueno, pongan acá una escala determinada y lo van a ver. No, depende de cada trama, ¿sí? Si nosotros tocamos el sólido, fíjense que no está el tema de la escala habilitado, pues no tiene sentido ponerle escala a algo que es plano. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Deme un segundo. Bien, antes de pasar a ¿cómo se llama? A los degradados, les voy a contar algo que está bueno
porque esto que les voy a, esta trama que les voy a mostrar ahora es completamente manejable, ¿sí? Y completamente manejable en metros, y eso está bueno. Que se llama el definido por usuario, ¿sí? La trama definida por usuario. Es exactamente lo mismo. Voy a entrar a los patrones, voy a desplegar la ventana y me voy a ir al último. Y se llama usuario, ¿sí? Este último que se llama usuario tiene la característica que yo lo, lo puedo hacer. Tiene la limitante de que solamente son líneas, ¿sí? Pero es bastante. Pico, el procedimiento es exactamente igual, pero la definición no, ¿sí? Entonces, eh, designo el objeto, va a ser este, me da este preview y yo le voy a decir que eh, lo quiero a punto 10. Punto 10 son 10 centímetros para nosotros. Esos son 10 centímetros. Lo quiero con un ángulo de 0 grados y de punto 10. ¿Sí? Le doy a aceptar. Y si yo mido esto, en teoría tendrían que ser los punto 10 que yo le pedí. ¿Sí? Y esto es completamente manejable. Entonces yo con esto puedo darle el ángulo y la separación entre líneas que yo quiera en metros. Y eso, la verdad que para estas cosas que nos cuestan tanto escalar, está buenísimo. Y además después lo puedo convertir en lo que yo quiera. ¿Sí? Fíjense que si yo lo pongo en ANSI 31, la separación no es 10, o sea, no me respeta esa separación. ¿Por qué? Porque lo toma como escala al punto 10. En cambio, en el usuario, para mí, son los metros. Por eso es punto 10, son 10 centímetros. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, voy a saltar a una parte. Sí, sí. Ya, acá le voy a poner punto 30. Y ahora son líneas cada 30. Le voy a poner un ángulo de 45. Y le voy a dar OK. Lo cierro. Quedó dibujado así. No, no me gustó. Lo vuelvo a tocar. Me vuelve a aparecer la misma caja de herramientas. Le pongo, bueno, lo quiero en realidad a 20 grados y con una separación de punto 40. Hace lo que yo le diga, ¿sí? De nada. Dentro de... Sí, dime. No, es viejo. Es de los primeros comandos del AutoCAD. Lo que pasa es que no todo el mundo lo conoce. Si yo lo hubiese sabido, ¿no? Pero además esto, en este tipo de cinta, no aparece una opción que para mí es fundamental, o por lo menos yo no la encontré, que es la siguiente. Esperemos un segundo, porque por ahí es por mi culpa, pero no creo. No, porque estos son los colores, la capa, no tiene nada que ver. Bueno, dentro del menú de opciones hay una flechita a la derecha, ¿sí? Que dice parámetros de sombreado, que tiene todas estas cuestiones que nosotros vemos en la barra de herramientas, pero en la ventana original, o sea, en la ventana de versiones del AutoCAD. Entonces, si ustedes pican ahí, se va a abrir esta ventana que tiene, que es la edición del sombreado. En teoría debería ser lo mismo de que nosotros estamos viendo acá en la cinta, pero ordenado de una manera diferente. Pero lo que tiene de bueno, sobre todo para el
definido por el usuario es que nos permite hacerlo doble. En el ángulo y la escala, que nosotros lo teníamos por acá abajo, ¿sí? Está la opción de hacerlo doble. Yo esto no lo encontré en la cinta de herramientas, puede ser que esté, habría que investigar un poquito, pero si yo pico en doble, ¿sí? Me va a decir, me lo va a dibujar en las dos direcciones y el intervalo se lo puedo dar desde acá directamente. ¿Ok? El intervalo se lo doy acá en metros también. La escala va a estar, se la tengo que poner en 1, pero no importa. La cuestión de lo bueno de esto es que va a ser eh, doble, que va a estar en los dos sentidos. Le vamos a dejar 40 y le voy a dar a aceptar. ¿Ven que hizo la trama en los dos sentidos? ¿Sí? Y esto para dibujar tramas cuadradas está muy bueno, ¿sí? Porque yo ya no dependo de ninguno de estos, no dependo del ANSI 37 o de algún otro que sea a 90 grados para dibujar, eh, sobre todo, qué sé yo, pisos de una determinada medida. Si yo quiero dibujar el piso de una cocina, de un baño, lo que sea, hago una trama definida por usuario, le pongo que sea de punto 30 en la separación y con un ángulo de 0, porque en general se colocan así, ¿no? Con respecto a las paredes, y ya tengo un piso de 30 por 30, por ejemplo. Pero ese doble, eso de hacerlo doble, no lo encontré en acá. A ver si está acá adentro. No. Pero sí está en opciones, en los parámetros de sombreado, y es simplemente darle clic a que lo dibuje doble, ¿sí? Bien, vamos a usar esto de ejemplo para una parte de la cinta que todavía no vimos, que es el origen. Y para eso vamos a abrir, no abrimos nada porque se vuelve pesado, pero vamos a dibujar una situación que ustedes van a tener en la casa y que en algún momento van a tener que completar. Puede llegar a ser esto. Supongan que esto son los muros de un dormitorio. Acá está la ventana y acá va a tener que estar la puerta. No, de una cocina que tiene cerámico. Un dormitorio es feo que tenga cerámico. Pero bueno, no importa, lo que sea. Te tengo que poner el piso, tengo que poner una trama de un porcelanato de 50 por 50, ¿sí? Yo ya tengo mis muros y sé que esta es la cocina y que posiblemente por acá haya una mesada con el espacio para la cocina, para la heladera, ¿sí? En fin, todo lo que obviamente está dentro de una cocina. ¿Sí? Para la heladera, después en algún lugar voy a tener el artefacto de cocina. Y este rectángulo es la mesada y acá adentro voy a tener que poner después un bloque de una cocina, no importa. Lo primero que necesito para poner el piso es que la superficie está cerrada. ¿Está cerrada? No, no está cerrada. ¿Qué puedo hacer? Puedo utilizar el mismo bloque que iría acá de puerta para cerrarlo. O puedo dibujar una línea auxiliar para cerrar esta parte del local y una línea auxiliar en esta parte de la ventana, donde va a estar la ventana. Acá va a haber una ventana. Si no la tengo dibujada, si no tengo el bloque o la ventana dibujada, dibujo una línea auxiliar, no importa. Lo importante es el concepto. La superficie tiene que estar cerrada.
Bueno, le voy a poner el piso. ¿Qué voy a hacer? Obviamente voy a tener que tener una capa que se llame piso. Me posiciono en la capa que se llama piso. Voy a los sombreados. Me voy al último, que es usuario. Le digo que sea, le voy a designar un punto interior. Pico y me tira un preview. ¿Sí? Pico ahí y desde acá lo modifico. Me voy a propiedades. Y bueno, en este caso ya lo tengo armado. Podría directamente irme acá y cambiar. Uy, perdón, sigo picando sin querer. Vamos a hacerlo de vuelta que piqué un muro sin querer. Desde acá le cambio el ángulo. Lo pongo en 0 y la separación era de 0.50, ¿no? O 40 o la medida que ustedes quieran. Ahí lo dibujó. ¿Ok? Le doy un enter. Fantástico. Todo lo que quería lo hizo. Pero, y esto tiene que ver con cómo arranco en mis tramas, en este caso, en, constructivamente en las construcciones no son buenas estas situaciones, ¿sí? No es bueno tener un pedacito de recorte porque es un desperdicio muy grande. En otras situaciones como de diseño solamente, no está bueno que esto arranque acá, ¿sí? Por una cuestión de que está muy juntito. Sería mucho mejor que esa línea coincidiese con el muro, por ejemplo. Y para eso sirve esta parte que se llama definir origen. ¿Sí? El origen de las tramas es ese puntito que aparece cuando seleccionamos. Eso quiere decir que el programa dibujó esta trama a partir de este punto. Este es el centro de la trama. En este caso, este es el centro de esta trama. En este caso, como son dos, ¿sí? O sea, está dividido en dos partes, el centro es este punto. ¿Por qué? Porque así lo determina el programa. Esto lo determina el programa. Fíjense que ni siquiera es la distancia entre los dos objetos. Tiene que ver con, evidentemente, con otra cosa. Pero nosotros a veces queremos modificarlo por alguna razón. Si queremos modificarlo y decirle, no, yo quiero que empieces a dibujarlo desde algún lugar en especial, tenemos este botón de definir origen, picamos ahí, leemos abajo, designe el punto. Yo quiero que mi trama comience exactamente en este encuentro. Pico ahí y me acomodo la trama a ese punto. Entonces, yo ya no tengo esa doble línea o esta línea tan pegada. No, directamente arrancó de acá hacia la izquierda y hacia abajo. Y todas las piecitas que están cortadas sobre esta pared. ¿Ok? Y esto, obviamente, es como el dibujante quiera. ¿No? Voy a cambiarle el origen, pero esta vez le voy a decir esta esquina. Y empezó a dibujar desde esta esquina. Lo ordenó, ¿sí? Lo mismo, puedo elegir, definir origen, el punto medio de, no sé, de esta pared. Ojo que acá hay unos 30 centímetros más, pero bueno, eso ya depende si lo quiero o no lo quiero así. Y va moviendo la trama de acuerdo al punto de origen que yo le digo. ¿Sí? Y esto está bueno para acomodar la trama. Esto lo puede hacer, o en realidad lo hace en cualquiera de las tramas. Acá acabo de seleccionar esta que habíamos hecho antes, definir origen, y le digo que quiero que empiece en este punto. Entonces acomodo toda la trama a que inicie en ese punto. ¿Sí? Esta que había arrancado acá, en realidad no lo muestra del todo bien, pero bueno. Yo quiero que arranque en el centro exacto de esta figura. Vamos a ver si es el centro exacto de esta figura. Con algún. Si es. Arrancó en el centro de esta figura. Fíjense que coincide con ese punto. Quiero que arranque de alguna de las esquinas. Bueno, le digo definir origen. Quiero que arranques acá. Y lo acomoda a esa esquina. ¿Sí?
Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, a ver, vamos a repasar. Lo primero, superficies cerradas. Lo segundo, dibujar en la capa en la que quiero el sombreado y que tenga un nombre que se referencie a lo que estoy dibujando. Miren, acá yo ya tenía la capa muro sólido hecha. Eh, ¿Para qué? Para poder apagarlo, encenderlo. En este caso, supongamos hacerle los muros sólidos. Voy a usar esta capa y voy a dibujar el sombreado para estos muros. ¿Qué es lo que van a tener que hacer en el ejercicio de los muros del integrador? Van a hacer esto, van a simplemente hacer esto. Ustedes ya van a tener los muros dibujados y van a ir picando adentro de los muros eh, para sombrearlos. Y ya está, es eso solo. Pero si en algún momento después van a querer poner las cotas y les resulta eh, que poner una cota acá encima no la van a ver o lo que sea, o pasa esto, que no veo el número, bueno, si esto está bien dibujado, me vengo a frizar o a aislar y busco, bueno, esto también es otro tema de los sólidos, de cómo puedo, vamos a hacerlo al revés, apagarlo. Y si no me meto en la capa de capas, no lo puedo apagar porque es la capa de dibujo. Supónganse que están en la capa de capas para acotar. Vamos a poner la cota en esa capa para que esté bien. Cada cosa en su lugar es importante, ¿sí? Por alguna razón, no sé, el sólido me molesta, bueno, lo apago, ¿sí? Lo aíslo, lo que sea, aprendiendo que salame. Listo. Entonces lo apagué, no apagué nada más, sé que apagué solo los muros y cuando lo quiero de vuelta, lo prendo, ¿sí? Por eso es importante dibujar ordenado, porque esto es un ejemplo chiquito. Cuando tienen un edificio o un dibujo muy grande con mucha información, esto es bárbaro, porque apagan la capa que ustedes quieren, ¿sí? Prenden y apagan lo que necesitan a medida que van dibujando. Bien, una cosa más, creo que una cosa más y ya estamos en opciones. Les quería mostrar algo más. No, no, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, nada. Ustedes pueden usar esta cinta para crear cualquier sólido trama o pueden venirse a las opciones y apretar la flechita a la derecha. Fíjense que es la única familia que tiene flechita a la derecha, ¿sí? Eso les da una pista de dónde encontrarlo si se olvidan. La única que tiene flechita a la derecha y les va a aparecer esta ventana y esta ventana tiene exactamente lo mismo que tiene la cinta con alguna opción más que el otro no. A mí me resulta más fácil porque yo aprendí AutoCAD con esta ventana y la verdad que a mí me resulta más fácil porque me parece que tiene un mejor orden y además porque seguramente aprendí así y bueno, y estoy grande a veces para cambiar alguna cosa. Acá está en toda la parte de sombreado por un lado y el degradado tiene su apartado especial por otro. Acá está bien dividido uno del otro, no como en el otro que están en la misma ventana. Eso puede ser una ventaja o no para el usuario. Tiene las opciones de ser anotativo o no.
Acá está, pero creo que desde arriba también. Y tiene una opción de independizar los sombreados, ¿sí? ¿Qué es esto? Yo puedo hacer sombreados al mismo tiempo que terminen siendo una sola entidad, como los que hicimos en los ejemplos, o podemos hacer sombreados independientes, ¿sí? Vamos a ver, esto seguro que tiene que estar acá afuera. Y vamos a usar una de estas. Acuérdense que cuando nosotros hicimos estos sombreados, hicimos 1, 2, 3, 4 y si los tocamos todo es uno solo. Si yo toco este, tanto el cuadrado, el rombo, como el objeto que está abajo forman una sola entidad, ¿sí? Este pasa lo mismo. Pero yo podría hacer sombreados por separado, diciéndole a AutoCAD que los dibuje separadamente, evidentemente. Bueno, voy a sombreados, elijo el sólido, seleccionar. No, esta es la otra opción, por eso esta cinta no me gusta, porque acá me parece que no está. A ver si lo encontramos. No. Seleccionar puntos. Bueno, si después investigan y la encuentran, me avisan porque yo no la encuentro. Pero no importa. Sí lo podemos hacer desde acá. Nos vamos a esta ventana y activamos esta casilla de crear sombreados independientes. Si quieren seguir haciendo el sólido o la trama desde la otra ventana, le dan a aceptar acá y continúan el proceso. Entonces yo voy a empezar a pintar esto, ¿sí? El cuadrado y los triángulos de afuera. Cuando termino le doy cerrar y ahora estos son cada uno independiente, ¿sí? Toco uno, se selecciona uno solo, no se selecciona todo. Vamos a ver si guarda esta condición. Vamos a ir otra vez a sombreados y le vamos a poner otra trama. Y vamos a hacer otros sombreados. Dos nada más para hacerlo más rápido. Guarda la opción, o sea, en el siguiente que hagan, si tildaron que los haga separadamente, ya queda guardado. ¿Sí? Eso está bueno para no tener que entrar cada vez que necesitan eso. Si ustedes no quieren hacer los sombreados independientes, vuelven a entrar a opciones. Les recomiendo que sea lo primero que hagan. Destildan crear sombreado independiente, le dan a aceptar y todos los sombreados que hagan van a ser uno solo. En este caso es uno solo, en este caso son independientes, ¿sí? Uno es este y el otro es este. ¿Ok? Les decía, ustedes en el trabajo de muros, se los voy a mostrar, aunque no lo subí todavía, pero para que vean de qué se trata, no es es muy sencillo, no les va a llevar nada de tiempo ese trabajo. Lo único que van a tener que hacer es rellenar los muros con un sombreado, ¿sí? El dibujo anterior que van a tener es este, con los muros y con los muros en vista. Sobre esto que ya dibujaron, lo que van a tener que hacer es rellenar con un sólido todos esos muritos, ¿sí? Pueden ser independientes, pueden ser
uno solo. Yo les recomiendo que sea independiente por si tienen que modificar algo en particular de algún muro, pero pueden hacerlo todo junto, independiente y asociativo, y de esa manera lo van a poder modificar. Lo único que van a tener que hacer diferente son en las columnas hacer un rayado a 45. Yo les diría que lo hagan con la trama definida por usuario para poder definir bien la separación entre líneas, ¿sí? No tener que usar las escalas de ajuste de esas del AutoCAD, que son más complicadas. Si quieren les tiro el dato de cuánto les puse. Yo le puse un intervalo de 3 centímetros, que es 0.03, ¿sí? Definida por el usuario, y a 45 grados con ese intervalo les va a quedar bien. Si no, pueden utilizar cualquiera de los otros hatch de los otros sombreados a 45, pero acuérdense que el tema de la escala acá ya se va a complicar un poco más, ¿eh? Así que el tema del sombreado en los muros realmente es muy fácil. No les debería llevar mucho tiempo. Y los ejercicios que les voy a subir o sea, que tienen que ver con esta unidad, son esta ficha que ya la habían dibujado, y en una van a tener que poner los sombreados y en otro los degradados. Degradados hoy no lo vamos a ver porque ya se van a morir y yo me voy a quedar sin voz. Pero básicamente es aplicar esto que estuvimos viendo en estos dibujos de la manera más creativa posible, ¿sí? De algo que resulte atractivo, y más que nada como excusa para ir viendo qué problemas vamos teniendo, si encuentran algo abierto, si se vuelve demasiado pesado el dibujo, el tema de las escalas, ¿sí? Porque acá van a practicar escalar los patrones que elijan. ¿Mm? Es más que nada una excusa, porque realmente el tema de resolver los problemas con los sólidos se da cuando estamos con un ejemplo en concreto. Eh, Me acordé de una cosa y ahora me lo volví a olvidar. Estaba viendo algo de esto. Bien, bueno, creo que no. La clase que viene vamos a ver el tema de sombreados, ¿sí? Aprovechen lo que puedan para dibujar. Acuérdense, el lunes no tenemos clase, es feriado. Yo les voy a subir estos ejercicios para que puedan seguir trabajando. Y recién el viernes que viene vamos a ver el tema de degradados. Pero el tema de degradados, con lo que vimos hoy, ya podrían encarar el siguiente ejercicio, porque lo que vamos a hacer la clase que viene va a ser terminar de leer nuestro apunte. Vamos a ver esto de modificar el hatch, que ya lo vimos, porque es todo lo que estuvimos viendo que se podía hacer. Acá tienen explicado la ventana esta, que es la clásica del AutoCAD, que les decía que tiene más opciones, o todas las opciones ordenadas de otra manera. Y lo último que tenemos que ver en realidad es esta partecita de cómo detecta el AutoCAD, si lo hace detectando islas, ¿sí? O no. O sea, los objetos que están adentro, como en el primer caso, no sé si se llega a ver ahí, más zoom no tengo, pero si lo hace solamente exterior, si lo hace normal, o si ignora todo lo que está dentro de la figura o de la región más grande. Pero eso lo vemos con más tranquilidad el viernes. Es simplemente una cuestión más teórica que otra cosa esto. Porque
no hay ningún caso en el que esto se tenga que modificar, creo yo. Si no, ya lo veremos. Déjenme ver algo más. No, era eso. Nada más. Y acá abrimos acá y van a ver, bueno, cambió el diseño un poquito, pero es lo mismo. Se los cuento muy rápido, después lo vemos en la clase que viene. Eh, Ustedes pueden setear el AutoCAD para hacerlo normal. Normal quiere decir, si por ejemplo tienen 3 figuras, como es el primer caso, eh, y ustedes seleccionan las partes que quieren sombrear, va a detectar la isla que está en medio, por ejemplo, ese cuadradito que está en medio. Exterior solamente va a detectar el primer anillo, e ignorar va a ser un sombreado sobre toda la figura. Eso se cambia directamente desde acá, no tiene mucho más misterio, y es lo único que creo nos faltaría ver del teórico. Si quieren lo hacemos rápidamente. Lo que el AutoCAD llama islas son estas situaciones. Esto sería una isla en relación con esta superficie, ¿sí? Vamos a ver las 3 situaciones. Si ustedes se dieron cuenta, vamos a setearlas una por una. Vamos a abrir la ventanita esta. Acuérdense que tienen que darle a esto de mostrar más opciones para ver esta situación, y vamos a poner normal, ¿sí? Vamos a aceptar y le decimos que nos pinte con un sólido esta superficie. ¿Ven que automáticamente detectó la isla? ¿Sí? Esa es cuando el comando trabaja con normalidad. Detecta la isla que está dentro. No sombrea todo, sino que detecta la isla que contenga. O sea, se va a saltar un anillo, por decirlo de alguna manera. Vamos a cambiarle eso y le vamos a poner la siguiente opción, que es exterior. Solamente va a pintar el anillo exterior. Aceptar, y vamos a elegir otra vez el sólido y vamos a picar en el mismo lugar. En este caso no detecta la isla, no pinta la isla, es solamente exterior. Y en el último caso ignora todo lo que está dentro y va a pintar todo, ¿sí? Que es ignorar. Le vamos a dar a aceptar, pico en el mismo lugar y me pinta todo. ¿Ok? En general, la gente utiliza esto en normal, que es la primera, ¿sí? Que detecta islas. Pero si en algún momento eso les trae algún problema, lo único que tienen que hacer es venir a opciones, flechita a la derecha, abrir esta ventana y modificarlo por alguna de las opciones que les venga mejor. Si no, verifiquen entrando a este cuadrito que esté en normal y siempre van a detectar islas, ¿sí? ¿Alguien llamó? ¿Levantaron una mano? ¿Pasó algo? ¿Se fue alguien? Bueno, obviamente todo esto se complejiza cuando estas cosas tienen más información, ¿no? Por eso les digo que a veces puede ser que necesiten modificar esa variable. Vamos a ver qué nos hace con esto.
Está en normal, debería detectar islas, ¿sí? Acá no las detectó porque todos los contornos se tocan y cierran una figura, ¿sí? Pero sin embargo, esta, que quedaría aislada, no la hizo. Pero es el método más seguro, si se quiere, para dibujar las cosas, para dibujar sombreados, que estén normal. Es el más habitual. Acá tampoco. Únicamente se va a producir cuando realmente no se toquen los objetos. Ahí, ¿sí? Entonces, acá, adentro de este círculo no hay ninguna isla, por eso no dibujo nada. Acá sí detectó una isla, que es el círculo más chiquito, y acá la isla en realidad es esta dona, esta especie de dona, y por eso les decía, siempre se salta un perímetro. Este es el modo normal, digamos. Cuando está hecho así, todo esto es uno solo, si no también tienen que aplicar que haga los, los sombreados independientes, pero en ese caso van a tener que pintar uno por uno. Y lo último, esto le prometo que es lo último. Cuando dibujen o tengan un caso donde haya una gran cantidad de información y sobre todo mucho sólido, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen un dibujo donde tienen mucha información y tienen muchas cosas dibujadas y alguna de esas tienen que pintarla o hacerle los sólidos, pero realmente hay mucha información. Para dibujar los sólidos hagan esto. Traten de hacer un zoom donde solo quede a la vista en el espacio de trabajo lo que van a pintar. Eso le ayuda un montón al programa a no tener que pensar. ¿Por qué? Porque por esto último que vimos de las islas y todo eso, hace comprobaciones en todo el dibujo. Entonces, si yo quiero pintar esto y tiene un montón de información al lado, por más que yo pique acá adentro, eh, la compu va a revisar todo lo que tenga alrededor. En cambio, si esto solamente es lo que estoy viendo, le resulta muchísimo más sencillo, ¿sí? Podemos hacer así, sí, son un par de objetos, no pasa nada. Lo mejor es que lo que vayamos a pintar ocupe la mayor cantidad de nuestra pantalla, ¿sí? De nuestro espacio de trabajo. Ese es un consejo, un tip. No deberían tener problemas, pero por ahí, dependiendo de su compu, en las fichas, ¿sí? Sobre todo si las tienen las dos juntas, puede ser que tengan algún problema. Si tienen algún problema, hacer un zoom donde solo aparezca lo que vaya a pintar, ¿sí? Después van a poder ir para atrás y para adelante como quieran, eh, pero para generarlo acérquense todo lo que puedan a el objeto él o los objetos que vayan a pintar. Bien, creo que estamos. Y ahora sí, me van a matar lo último de lo último. Basta, basta. No, es la selección, es una pavada. Pero es lo último, prometo. Esta vez prometo de verdad. Vieron que nosotros siempre picamos en designar objeto y nos metemos adentro de la superficie que queremos pintar. Hay otra opción que se llama seleccionar, que en vez de picar adentro, seleccionamos lo que queremos pintar, la entidad. Es la única diferencia, ¿sí? Eh, pero hay que tener en cuenta que si tiene algo adentro, lo va a pintar, ¿sí? Ya no funciona el tema de las islas dependiendo de qué hagamos o qué no hagamos. Pero nada, era eso solo. Acuérdense, yo utilizo mucho designar puntos y si no pueden designar los objetos
obviamente los métodos de selección son siempre los mismos. Ventana, verde, azul o picando en el objeto. Y ahora sí, buen fin de semana. Descansa. Un abrazo. Estuvo bravo.